100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En el día de hoy nos convocan dos inquietudes bastante particulares de las que estaremos hablando y que de alguna manera pues ya poco a poco nos permiten irnos introduciendo en estas épocas de la violencia, del Frente Nacional, de algunos de los temas que ya hemos venido conversando en programas anteriores. Hoy específicamente hablaremos sobre el denominado Movimiento de Recuperación Liberal, MRL, o también conocido como Movimiento de Renovación Liberal, o posteriormente, como lo llamarían algunos, de Revolución Liberal. Pero a la par también nos convoca a conversar un poco sobre el impacto de la Guerra Fría en nuestro conflicto, el conflicto colombiano. Entremos pues en materia, un poco hablando de esto que ha dado por denominarse en la historia el Movimiento de Recuperación Liberal, un movimiento nacido aproximadamente en el año 1958 y que fue liderado por Alfonso López Miquelsen, hijo de Alfonso López Pumarejo, que ya desde muy joven había incursionado en los asuntos de la política y que incluso había sido acusado de algunas acciones de corrupción con empresas holandesas durante el gobierno de su padre. Alfonso López Miquelsen emerge en este momento con este movimiento y tiene tal vez un origen en el pensamiento de López cuando desde México, en un folleto titulado Consideraciones sobre la alternancia forzosa en la presidencia de la República, criticó fuertemente el acuerdo que dio por llamarse del Frente Nacional, del que ya habíamos hablado aquí, ese pacto que firmarían Lleras Camargo encabezando al Partido Liberal y Laureano Gómez encabezando al Partido Conservador. Alfonso López pues fue uno de los primeros críticos de esa firma, de lo que algunos dieron por llamar posteriormente como esa dictadura bipartidista. Y empieza ese movimiento que junto con otro movimiento del que luego conversaremos aquí en nuestro programa, el movimiento de la ANAPO, puede decirse que fueron las dos grandes disidencias de esa gestión del Frente Nacional. Y todo esto estaba enmarcado un poco también en estas revoluciones que se venían dando en América Latina y que gravitaban la época, la Revolución Mexicana, que ya desde 1911 tenía algún impacto y que ya venía consolidándose, revoluciones como la guatemalteca contra el monopolio extranjero, la revolución indigenista en Bolivia y posteriormente la revolución cubana, pero también acontecimientos que hablaban de la descolonización de pueblos que en muchas partes del mundo, sobre todo en el África, empezaban a luchar contra imperios como el francés y el inglés. En todo este ambiente pues surge este movimiento MRL, que también tenía entre sus adeptos figuras bastante interesantes, figuras que habían militado en las guerrillas liberales y que también de alguna manera pues estaban muy vinculadas a las ideas intelectuales del Partido Comunista. Personajes como Álvaro Uribe Rueda, Jorge Gaitán Durán, un joven escritor, Indalecio Liévano Aguirre, bastante conocido también por su producción intelectual, el mismo Eduardo Umaña Luna, Jaime Isaza Cadavid, Héctor Abad Gómez y entre muchos. También podemos hablar de Juan de la Cruz Varela, ese líder de Sumapaz, y Estanislao Posada, ese también figura relevante del liberalismo antioqueño, entre muchos otros que marcaron también este movimiento y que comenzaron con una línea de plataforma política bastante particular, que el mismo López Miquelsen llamó también una revolución en marcha, imitando un poco la idea que había tenido su padre en los años 30, aquella figura Alfonso López Pumarejo, que también había denominado sus reformas
bajo ese mismo nombre de Revolución en Marcha. Y pone en sus inicios una consigna a partir de una sigla, SET, S-E y una triple T, que lo que simbolizaba era una especie de propaganda política que hablaba de salud, educación, tierra, techo y trabajo para todos. Además de eso, pues de esta ideología política, muchos de los pensadores de este movimiento consolidaron medios de comunicación, semanarios como La Calle, La Gaceta, La Nueva Prensa, El Observador y una revista que era bastante particular que llevaba por nombre Nueva Crítica, y también otra revista que hacía referencia a estos reclamos o de alguna manera pues posiciones políticas y que llevaba por nombre SET, que volvía a hacer referencia a todos estos proclamas políticas que López Michelsen mantenía vigentes en el MRL. Hay que decir también que el MRL pues empieza a ganar representación política en las elecciones parlamentarias de 1960, obtiene nada más y nada menos que 17 curules para la Cámara de Representantes, y en su candidatura a la presidencia en el año de 1962, López Michelsen pues es todo un fenómeno electoral y obtiene 620,000 votos, algo bastante particular, pero pues que no lo lleva a la presidencia. Esa presidencia, como ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, es ganada por Guillermo León Valencia. Es bastante importante también mencionar aquí que en muchas ocasiones el MRL manifestó su inconformidad con las operaciones militares que se llevaron a cabo durante el gobierno de Valencia en contra de esas llamadas repúblicas independientes, territorios como Marquetalia, El Pato, Guayabero y Río Chiquito, que fueron bombardeados durante este segundo periodo del Frente Nacional, y de alguna manera el MRL manifestó pues que esa no era la mejor forma, sino que de alguna manera abogó y pidió siempre al gobierno que hubiese diálogo con estas comunidades campesinas. Vamos a escuchar algunos apartes de discursos de Alfonso López Michelsen en un homenaje que se le hiciera cuando falleciera años atrás, y que nos recuerda un poco lo que fue su participación política a lo largo de esta historia de nuestro país. Entonces vamos a escuchar fragmentos de algunos discursos en los que habla López Michelsen. Una cosa es escribir historia, otra es hacerla, y la gente puede escoger. Cada uno tiene su papel por delante entre escribir historia o hacerla. Lo que es imposible es tratar de hacer historia escribiéndola. El duende manso del vino. La necesidad de educar la clase obrera para la revolución. Una clase obrera consciente de los problemas de su tiempo y de los problemas del futuro. Una clase obrera que mida las dimensiones del problema que estamos viviendo, y además que no le tema miedo ni a los problemas ni al futuro. Escuchábamos entonces la voz del líder del MRL, posteriormente, años después, en el año de 1974, presidente de la República, y una figura bastante importante en la política nacional. Y siguiendo con esa historia que de alguna manera pues nos remite a hablar de ese movimiento del MRL, vale decir aquí que con el tiempo pues el MRL promovía esas luchas sociales, y que en algún momento, cuando se dice, o al menos se lee en algunos de los textos, que el mismo López Michelsen traiciona la esencia del movimiento y decide volver a las toldas del Partido Liberal, sobre todo porque aspiraba a la candidatura presidencial de 1974, vuelve entonces en un momento bastante álgido, porque muchos lo llamarán traidor, así como en su momento aquellos del unirismo llamarían a Gaitán traidor por haberlos abandonado y volver a las toldas del Partido Liberal. Algo similar le pasaría también a López Michelsen, que volvería a esas toldas y que volvería con un lema que fue muy popular
en la época del MRL, y su lema a la campaña sería "Ahora le toca al pueblo", un lema que serviría de excusa para que en el año de 1979 el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, burlándose un poco satíricamente de él, titulara una de sus obras bajo el nombre "Al pueblo nunca le toca", una jocosa novela en la que dos amigos, Baltasar y Casiano, uno liberal y el otro conservador, pelean por estas ideologías, pero que de fondo se ve claramente que son simplemente peleas ideológicas de dos hombres que no tienen ningún impacto político y que al final se terminan dando cuenta que el poder es para algunos, para unos pocos, y que en realidad a ellos, que hacen parte del pueblo, son la representación de que al pueblo nunca le toca. El MRL pues termina fragmentándose finalmente y queda pues una poca historia de este movimiento que, valga decir aquí, que deja un legado por ser uno de los pocos movimientos que, a pesar de la persecución, a pesar de los impedimentos políticos que se presentaban por aquella época, fue un modelo opositor a ese Frente Nacional que gobernaría el país durante 16 años, y que ese MRL fue de alguna manera una propuesta, una plataforma con ideas de tendencias sociales y de inclusión política. Posteriormente, pues Alfonso López Michelsen sería presidente, y no solamente pues le tocaría un ambiente bastante caldeado, sino que recuerden ustedes que durante su gobierno se haría el famoso paro cívico nacional de 1977. Con esto un poco transitamos en este recorrido por estas cuestiones que hacemos sobre las preguntas que nos suscita el conflicto colombiano, y transitamos hacia esa cuestión que nos lleva a preguntarnos sobre cuál fue ese impacto de un acontecimiento que dio por llamarse a nivel mundial como la Guerra Fría en todo este conflicto colombiano. Pero primero preguntémonos entonces, ¿qué es eso de la Guerra Fría? Vamos a darle aquí la palabra al compañero John Freddy Arboleda, que un poco nos va a comentar sobre lo que significó ese denominado o esa, de alguna manera, época histórica que los historiadores posteriormente llamaron la Guerra Fría. Lo primero sería definir a qué se denomina Guerra Fría. Por Guerra Fría entenderemos el periodo comprendido posterior a la Segunda Guerra Mundial y su finalización en 1945 y 1991. Y se refiere concretamente a un enfrentamiento ideológico que se presentó entre naciones aliadas a Estados Unidos y otras aliadas al bloque comunista encabezado por la Unión Soviética. Digamos que era no solamente un enfrentamiento de tipo ideológico, sino también en el campo científico, cultural, deportivo, de saber y de mirar quién llevaba la vanguardia, quién estaba a la cabeza en el mundo frente a estos aspectos, si el bloque comunista o el bloque pues liderado por Estados Unidos. Frente al contexto en Colombia, hay que recordar cómo en programas pasados se ha venido pues hablando del ataque que se venía generando por parte de algunos miembros del Partido Conservador, de la Iglesia y de otros sectores pues de la sociedad frente al comunismo. En segunda instancia, también podríamos recordar cómo esto se evidencia, por ejemplo, cómo se llegó a evidenciar esto en el caso, por ejemplo, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, cuando sectores del conservatismo acusaron de una conspiración a nivel internacional encabezada por el comunismo. Recordemos cómo posteriormente a la muerte de Gaitán, el Estado colombiano va a romper relaciones con la Unión Soviética. Escuchábamos ahí un poco la explicación del profesor John Freddy Arboleda. Yo quiero aquí aumentar una cosita citando las palabras del profesor Ronald Powazki, que en uno de sus textos sobre la Guerra Fría pues menciona un poco a esos actores principales, Estados Unidos y la Unión Soviética, y dice algo así: la creación de alianzas rivales, la prestación de ayuda militar y económica a los Estados Unidos, que eran clientes suyos y a los que aspiraban a hacerlo, una masiva y costosa carrera armamentista, las campañas de propaganda, el espionaje, la guerra de guerrillas en muchas partes del mundo, la lucha contra la subversión y los asesinatos políticos fueron los métodos que se usaron
en épocas de la Guerra Fría. Con esto un poco pues entramos en ese marco de lo que la Guerra Fría significó para el contexto del conflicto colombiano. Y ya lo decíamos en un programa anterior, como pues en la época del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues se acusó a los soviéticos. Ya en esa plena Guerra Fría, pues el general Marshall logra en ese comunicado final que se hace en Bogotá, pues un poco motivar a quienes se presentaron allí a cuestionar al comunismo, a rechazar cualquier posibilidad del comunismo, e implícitamente queda allí la acusación de que serían los soviéticos, una conspiración en la que incluso se llegó a hablar del papel de Fidel Castro para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. De alguna manera, pues con el tiempo, eso sería algunas de las hipótesis que se quedarían en la memoria de muchos. En esta secuencia de ideas también pues tenemos que decir que hubo mucho apoyo por parte del gobierno norteamericano para los países que se animaban a evitar a toda costa que llegara el comunismo. Y es por esas épocas también donde al momento de triunfar la Revolución Cubana en 1959, pues esta se convierte en todo un hito coyuntural y tiene un impacto en todo el continente, porque así como en programas anteriores dijimos que la famosa Revolución Mexicana que iniciara en 1911 sería un espejo para las luchas agrarias, pues aquí esta Revolución Cubana de 1959 no solo volvería sobre esos temas de las reformas agrarias, sino que además también tocaba de fondo la idea de que era posible tal vez tomarse el poder por las armas, esa idea revolucionaria, esa idea de como llamaron a los cubanos, los barbudos, que lograron de alguna manera pues tumbar el gobierno de Batista y asumir el poder desde 1959 a partir de esa guerra de guerrillas, pero que también muchos otros acontecimientos, muchos otros movimientos guerrilleros que empezaban a surgir en el continente y que tendrían impacto en sus países, el Frente Sandinista en Nicaragua, las Fuerzas Armadas Rebeldes en Guatemala, el Movimiento de Izquierda Revolucionario en el Perú y muchas otras facciones también en el mismo Perú, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en Chile, el famoso movimiento de izquierda revolucionaria, en Argentina los montoneros y en Colombia pues lo hemos mencionado ya y ya vendrá en su momento algunos programas en los que le dedicaremos algo de historia a movimientos como las FARC y el ELN. En este contexto entonces también pues se está dando un gran apogeo de estos movimientos guerrilleros que imaginariamente luchan por tomarse el poder e imponer ese modelo que se había impuesto en Cuba en 1959. Y en ese marco de ideas entonces los gobiernos de Estados Unidos imponen una serie o implementan una serie de estrategias económicas para tratar de evitar a toda costa que el comunismo triunfe en estos territorios. En Europa, pues habían promovido el famoso Plan Marshall para apoyar la reconstrucción no solamente de Alemania, sino para apoyar económicamente a aquellos territorios que decidían oponerse al modelo soviético. Y en América Latina, pues se utilizarían estrategias tanto militares como económicas. Entre las estrategias militares, pues se recordarán estrategias como el Plan Cóndor o la famosa también Escuela de las Américas, en las que de alguna manera se formaron a los militares para que pudieran repeler esos ataques que ya eran recurrentes por parte de estas guerrillas, pero también la Alianza para el Progreso. Y en ese marco es muy importante aquí decir, antes de ir a ese referente de apoyo o estrategia económica como la Alianza para el Progreso, que durante los años 50 también hubo una especie de recelo contra el movimiento comunista. Incluso recordarán nuestros oyentes que lo habíamos hablado en una ocasión anterior, el general Rojas Pinilla, quien había tomado el poder en el año de 1953, también proclamará su anticomunismo acérrimo. Vamos a escuchar también al profesor John Freddy Arboleda en una reflexión que nos hará sobre este tema y sobre el papel que jugaron figuras como Rojas Pinilla y también Turbay Ayala en su momento como canciller de la República de Colombia. Digamos pues que para todo este periodo de la década de los 50 y de los 60, pues digamos que
va a ser muy constante y normal, digamos, ese lenguaje anticomunista que se puede recordar en asuntos tales como la doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno, entre otros, y te puede también mirar cómo incluso pues periódicos de nuestro país van a referirse a los grupos guerrilleros y a los miembros de estas organizaciones en unos términos muy propios, digamos, de ese lenguaje anticomunista. Vamos a recordar, por ejemplo, como para junio de 1965, en una nota en el periódico El Colombiano titulada "Si adelanta plan de represión del bandolerismo", se señala lo siguiente: en 7 zonas de influencia del castrocomunismo en Colombia, donde están localizadas 46 cuadrillas de bandoleros afiliados a la doctrina que preconizan los amos de Pekín y Moscú, las Fuerzas Armadas comenzarán una implacable acción contra los enemigos de la nacionalidad. El último foco de antisociales a que se refirió la semana pasada el titular de la cartera de guerra, general de 3 soles, Gabriel Reveis Pizarro, está localizado en 7 zonas diferentes del país, con un total de 54 cuadrillas, de las cuales 46 son comunistas, con un total de efectivos de 1.250 bandoleros, alentados por el marxismo-leninismo internacional. Con esas referencias que hacía el profesor John Freddy, podemos hablar un poco aquí también de cómo, paso a paso, pues el gobierno de Estados Unidos se involucraba más con estrategias para evitar que Colombia pudiese caer de alguna manera en estos espíritus de revolución que de alguna manera luchaban y se mantenían vigentes en el continente. Y viene esa famosa Alianza para el Progreso, una alianza que Colombia se convierte junto con Brasil en los países que reciben más dinero, más apoyo, un apoyo que tenía características militares, pero también un apoyo que tenía características de índole social. Para muchos puede ser el primer gran llamado Plan Colombia de la época de los 60, y tenemos ahí, en ese marco de la aparición de la Alianza para el Progreso, la visita del presidente John F. Kennedy a Colombia con su esposa Jackie Kennedy, esa visita que le tocó recibirla al primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, y que en dicha visita pues no solamente se estrecharon los lazos con los Estados Unidos, sino que además de eso pues se invirtió una gran cantidad de dinero tanto en apoyo militar como en apoyo estratégico y en apoyo social a Colombia, apoyo militar sobre todo, que luego serviría para los bombardeos a las repúblicas llamadas independientes. Quiero que escuchemos y quiero invitar a nuestros oyentes para que presten atención a las palabras con las que se despidió John F. Kennedy de Colombia, y con una particularidad, cómo invita a su esposa Jackie Kennedy a que hable en español y a que se despida de los colombianos en esa visita que harían en el año de 1961. Escuchemos las palabras de Kennedy. I wanted, before I left, to express my thanks to you in your speech. But as I am unable, I have brought another interpreter. So I'd like to have my wife just say one word before we leave. Había querido antes de partir expresaros unas palabras de agradecimiento en vuestro propio idioma, pero como no lo puedo hacer, he traído a otra intérprete que le va a decir una palabra. Es un gran placer para mí estar aquí en Colombia con mi marido. Por muchos años he conocido los logros históricos y culturales de este gran país. Hoy he tenido la oportunidad de atestiguar todo lo que ustedes están haciendo por el bienestar de su pueblo. Participamos con ustedes en el deseo de traer a los pueblos de todo este hemisferio una esperanza de vida mejor para ellos, para sus familias. Sé que ustedes están de acuerdo conmigo que las cosas buenas de la vida, educación, viviendas, empleo, deben estar al alcance de todos, no de unos pocos privilegiados por la fortuna. Gracias.
Escuchábamos entonces ahí las palabras de John F. Kennedy, pero también las palabras de Jackie Kennedy en un español muy fluido, hablando sobre Colombia, sobre esa visita que harían, una visita que estrecharía más los lazos con los norteamericanos. No podemos dejar de hablar aquí también de un programa lanzado en ese mismo marco de la Alianza para el Progreso, y fue ese programa famoso de los cuerpos de paz, definidos por muchos como agentes cooperantes, que fueron mayoritariamente estudiantes norteamericanos, que fueron invitados por el gobierno de Kennedy para apoyar políticas de desarrollo promovidas en países del mundo y específicamente en países como Colombia. Algunos datos que brinda el profesor Álvaro Tirado Mejía en sus investigaciones hablan que entre 1961 y 1981 más de 4.600 estadounidenses sirvieron como voluntarios en Colombia. Y quiero citar aquí un poco algo de lo que el profesor Tirado Mejía tiene en su texto sobre los años 60, porque llama mucho la atención, porque hubo una especie de intercambio. También muchos colombianos tuvieron la oportunidad de ir a los Estados Unidos a estudiar en estos momentos. Dice el profesor Álvaro Tirado, un gran número de ellos vino a cooperar en educación y en la enseñanza del inglés en las universidades, especialmente a través de las facultades de educación que proliferaban en esos momentos. Colombia fue el primer país de América Latina en recibir los cuerpos de paz, y llegó a ser la base de mayor contingente por país en todo el programa. Lo anterior se complementó con un sinnúmero de becas que fueron otorgadas para adelantar estudios en los Estados Unidos a muchos colombianos. Vale decir aquí también que esos cuerpos de paz, pues para muchos estudiosos como el profesor Medina Gallego, se convirtieron también en el primer eslabón de lo que sería la referencia de la marihuana y la cocaína. Muchas de estas personas que llegaron aquí se encontraron con estos estupefacientes y los popularizaron. Dice el profesor Medina Gallego que muchos de estos personajes que integraban los cuerpos de paz se encargaron de publicitar el uso de la marihuana colombiana en los Estados Unidos y de alguna manera se convirtieron en sus primeros exportadores. Todos estos elementos no solamente pues marcan un papel muy importante en toda esta historia, sino que también nos permiten ver cómo estaba dándose esa influencia del gobierno norteamericano y de la Guerra Fría en todo el marco de la historia del conflicto. No quiero dejar pasar también aquí una anécdota que me parece muy importante. Ya por el año de 1965, el periódico El Colombiano anunciaba en un titular que era inminente la llegada del castrocomunismo, un título pues que llama bastante la atención y que el profesor Arboleda reseñaba anteriormente en una de sus intervenciones. Además, vale mencionar aquí también esas declaraciones que abiertamente se hicieron desde el gobierno nacional en las que se acogía una afiliación a favor de los Estados Unidos y en contra del comunismo. Escuchemos también aquí una de esas explicaciones que el profesor John Freddy Arboleda nos da sobre este último ítem. En las décadas de 1950 y de 1960, a nivel diplomático, habrán algunas expresiones por parte de representantes de la política colombiana que no van a negar y por el contrario van a corroborar su posición a favor de los Estados Unidos. Entre ellas podemos recordar cuando el embajador colombiano en Washington, Eduardo Zuleta, en 1954 y durante el gobierno de Rojas Pinilla, declararía a la emisora Voz de América lo siguiente: la posición internacional de Colombia es de una claridad resplandeciente. Colombia es un país esencialmente anticomunista, fundamentalmente amigo de los Estados Unidos. Entre Moscú y Washington, Colombia escogió a Washington y obra con lógica. Dada la situación internacional actual, no se puede ser neutral en la Guerra Fría. O se es comunista o se es declaradamente anticomunista. Y si se es anticomunista, debe lucharse contra el comunismo en todos los campos, como lo ha hecho Colombia, que ha luchado contra el comunismo en Corea.
Ahí el profesor Arboleda leía un fragmento en el que se hablaba pues de ese castrocomunismo, y quiero cerrar el día de hoy este programa también comentando que todos estos mecanismos que en el marco de la Guerra Fría pues estuvieron en nuestro país, no podemos dejar pasar el denominado Plan Lazo, una variante de ese Plan Lazo diseñada por los Estados Unidos y que se usó en Colombia para reducir y borrar militarmente los enclaves comunistas del territorio nacional. Ese famoso Plan Lazo sería la antesala de los bombardeos a las repúblicas independientes. Militares como José Joaquín Matallana y Álvaro Valencia Tovar pues vieron el Plan Lazo con buenos ojos, porque de alguna manera les permitió pues utilizar ciertas estrategias en contra de las guerrillas, de los bandoleros, como así se llamaron también en aquella época, que vivían en distintos territorios del país. Y para algunos ese Plan Lazo fue la antesala de lo que sería el famoso Decreto Ley 3398 o Estatuto para la Defensa Nacional, que se firmaría en 1965 bajo el gobierno de el presidente Valencia. Con eso entonces pues damos hoy fin a nuestro programa, en el que nos hemos involucrado sobre todo a pensar sobre ese movimiento MRL y también sobre los impactos de la Guerra Fría en nuestro conflicto. Agradecemos los aportes del profesor John Freddy Arboleda, agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio, a Jorge Benjumea en el máster y a todos nuestros oyentes que siguen asiduamente nuestro programa. Los invitamos entonces para una nueva edición en la que tendremos la oportunidad de hablar sobre el gobierno de Alberto Lleras Camargo y también un poco el ascenso de Guillermo León Valencia, los dos primeros gobiernos del Frente Nacional. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.